Continuando con la serie de videos de máquinas de conmutador, vamos al último video de esta serie, que son las máquinas especiales de corriente continua. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Entonces, las máquinas especiales, la posibilidad de colocar dos juegos de escobilla en una máquina de corriente continua, una en el eje directo y otra en el eje cuadratura, permite el estudio y fabricación de algunas máquinas especiales de conmutador. Estas máquinas se pueden utilizar como transductores o servomecanismos en procesos de control. También se pueden construir fuentes de corriente o amplificadores de alta ganancia. El estudio de estos convertidores se puede realizar mediante la transformación de coordenadas alfa beta de Q, que es la máquina generalizada que ya habíamos visto anteriormente. La familia de máquinas de doble juego de escobillas se denominan metadinas o metadinamos. El prefijo meta indica algo que va más allá y por tanto las metadinas o metadinamos son algo más que dinamos o generadores convencionales de corriente continua. La metadina es un transformador que permite convertir una tensión constante en una corriente constante. La amplidina o amplificador rotativo, muy utilizada hasta hace unos años como excitatriz de las máquinas sincrónicas debido a su elevada ganancia y su gran velocidad de respuesta. Las amplidinas fueron sustituidas por los rectificadores controlados de cielo en el proceso de excitatrices de máquinas sincrónicas. Entonces vamos a empezar estudiando la metadina. La metadina es un transformador La metadina transforma o utiliza una máquina de campo cruzado DQ que no posee devanados de estator. Es decir, solamente vamos a tener las dos ecuaciones del rotor, una en eje directo y otra en eje cuadratura. Si tomamos el sistema genérico de ecuaciones de la máquina generalizada en ejes alfa, beta, DQ, y nos quedamos únicamente con los ejes eléctricos de Q, vamos a obtener el sistema de ecuaciones tanto de ejes eléctricos como ejes mecánicos representado en ecuación 48, donde las únicas relaciones que existen son entre el eje directo y el eje cuadratura. Como la máquina es totalmente simétrica en ejes D y Q y se asume el acoplamiento perfecto, es decir, que se desprecia el flujo de dispersión, podemos decir que RD es igual a RQ igual a L y LD y LQ, al igual que la mutua LDQ, es igual a L. Si sustituimos esa relación en el sistema de ecuaciones anterior, podemos obtener el sistema de ecuaciones eléctricas que definen el comportamiento de la metadina en la ecuación 50. Adicionalmente, si utilizamos las condiciones de contorno, donde el voltaje de eje directo es la fuente y el voltaje de eje cuadratura es menos la resistencia de carga por la corriente, y sustituimos eso en la expresión 50, podemos obtener una relación entre las tensiones y las corrientes, como lo vemos en la ecuación 52. Si la resistencia de los devanados de Q es muy pequeña, se puede despreciar las caídas resistivas de los devanados y en esta condición se obtiene que la tensión de alimentación es aproximadamente la velocidad por la inductancia por la corriente de cuadratura. Es decir, si despejamos la corriente de cuadratura es aproximadamente, al despreciar la resistencia, la tensión de entrada sobre omega, la velocidad mecánica de la metadina, entre la inductancia. Es decir, podemos hacer una máquina que nos permite transformar la tensión en corriente. Entonces, la ecuación 54 indica que si se expresa la caída resistiva de los devanados de armadura, la metadina es un transformador que convierte la tensión aplicada en eje directo en una corriente constante en eje cuadratura. La corriente en eje cuadratura depende solamente de la velocidad de la máquina. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la amplidina. La amplidina posee un devanado de compensación de la reacción de armadura que se diseña para reducir los valores de inductancia propia y mutua, como ya habíamos visto en videos anteriores.
Eso permite aumentar la respuesta dinámica de la máquina al compensar una de las inductancias de transformación. De esta forma se incrementa la velocidad de respuesta en procesos transitorios y la ganancia corriente de armadura a tensión de campo es muy grande en las amplidinas. Y de ahí su nombre. Entonces vamos a tener este esquema de conexión de los ejes eléctricos. Tenemos que el eje directo se va a encontrar en cortocircuito, el eje cuadratura tiene el devanado de compensación y tenemos un devanado en el estator en el eje beta. Si tomamos las ecuaciones que describen el comportamiento, incluyendo el devanado de compensación, vamos a tener el sistema de ecuaciones que se muestra en la figura, con un sistema de 4x4 por tener 4 ejes eléctricos. Finalmente, las condiciones de contorno de la amplilínea es que el voltaje de eje directo es 0, la tensión aplicada es BQ menos BC y la corriente del devanado compensador es menos la corriente del eje cuadratura. Y lo vamos a igualar ahí. Si sustituimos esas relaciones en el juego de ecuaciones que vimos anteriormente, vamos a obtener el sistema de ecuaciones 55, que se relaciona únicamente la corriente beta del estator y la corriente I del rotor, que es a las que tenemos acceso. Entonces, si consideramos las condiciones de diseño de la amplidina dadas en ecuaciones 56, que L beta compensador menos L beta eje cuadratura aproximadamente igual a 0, LC más LQ menos 2 LCQ es aproximadamente 0 y los términos de generación de Q y de eje directo compensador son 0, nos permite reducir el sistema de ecuaciones 55 a lo que vemos en ecuación 57. Dos ecuaciones donde tenemos un término de generación, un término de transformación y los términos disipativos. En régimen permanente, es decir, podemos obtener las dos ecuaciones 58 y 59, una dependiendo de la tensión y el otro cuánto vale la corriente en eje beta, en función de hacer que las derivadas de corriente valgan 0. Entonces, la ecuación 58 y 59 se puede observar que para altas velocidades el cociente entre la tensión inyectada en armadura sobre la tensión del estator o de campo aumenta considerablemente. Entonces es importante destacar que la velocidad de respuesta a una perturbación es muy alta en amplidina debido a que las únicas inductancias involucradas son las de campo y la de armadura de eje directo. Las otras inductancias han sido prácticamente eliminadas mediante el diseño apropiado de la bobina de compensación de la reacción de armadura. Por esta razón, estas máquinas de campo cruzado se utilizan frecuentemente como excitatriz de la máquina sincrónica debido a su alta respuesta dinámica ante variaciones de la tensión. En la actualidad perdió vigencia debido a las excitatrices estáticas basadas en puentes rectificadores controlados que han reducido los costos e incrementado las velocidades de respuesta y el rendimiento. Entonces, de esta forma terminamos esta serie de videos de la máquina conmutador. En este vimos dos conexiones de campo cruzado, lo que son la metadina y la amplidina, y hemos visto a lo largo de esta serie de videos los aspectos generales, las ecuaciones que definen el comportamiento de la máquina generalizada y su aplicación como máquina conmutador, el control de velocidad, los valores nominales de la máquina, su reacción de armadura y cómo compensarla, la saturación magnética y cómo modelarla en el campo, el proceso de conmutación y cómo a través de los devanados de polos se puede reducir este efecto, el control de velocidad mediante puentes electrónicos, bien rectificadores controlados o troceadores, y finalmente este esquema de máquinas cruzadas que se utilizaron en algún momento como amplificadores de corriente o como excitatriz de las máquinas sincrónicas. Me queda más que despedirme e invitarlos a una nueva serie de videos de conversión de energía. Gracias.